Fernando, tienes la palabra. Javier, adelante también. ¿Cuál de los dos quisiera empezar el tema? Está en abierto. O sea, sobre los programas del café, si gustan primero. Pues iniciaría, ¿no? Exacto. ¿Cómo no, Fernando? Y, pues mira, la cuestión es de que estamos en una recesión económica, Así que es. ya reportes señalando que puede haber una baja del 6, 7, 8% más en la economía. Y estamos en el momento más fuerte de la pandemia del COVID. Entonces, entendemos que cuando hay una recesión, pues debe haber inversión de recursos fiscales para tratar de disminuirla. Entonces, en México, pues se traía un endeudamiento público muy alto, 800,000 millones de pesos al año, pero se iba mucho en despilfarro y corrupción. Ahora el nuevo gobierno dice que ya no va a haber endeudamiento y que todo va a ser resultado de ampliación de apoyos sociales por austeridad. Entonces nos parece que sí debería haber alguna deuda pública adicional, pero bien aplicada. Segundo, se dice que hay más recursos para los programas para el café, pero a diferencia de otros países que manejan a través de un solo organismo los programas, aquí tenemos mucha dispersión. Por ejemplo, en el caso de Sembrando Vida, se decía 50,000 hectáreas. El año pasado de 60,000 pesos, eran 3,000 millones de pesos. Hasta ahora no sabemos cuánto se aplicó y cómo va ese programa. O sea, aunque somos la comisión que representa el sector productor aquí con Javier y otros compañeros, ni siquiera sabemos cómo está aplicando en café el programa Sembrando Vida. Y el otro programa de apoyos a la producción, que ese se va a ver con más detalle ahorita en los comentarios que se vayan haciendo, se destinaron 1,400 millones de pesos el año pasado y solo se aplicaron alrededor de 800 por no tener un buen padrón. Y los maneja un área de SADER, pero al final se aplican los criterios de un programa de bienestar, como apoyos sociales. Y otra parte de SADER lleva lo de asistencia técnica. Entonces, pues estamos en una situación difícil porque en realidad al no tener un padrón adecuado de productores bien identificado y la dispersión de recursos, no se está actuando de manera adecuada como política pública en base a la coyuntura, a la crisis que tenemos, ¿no? Sería mi primer comentario. Perfecto. Javier. Sí, es importante traer un poquito el tema de lo que es de cómo se venía operando el programa integral de atención a la cafeticultura. Pues de alguna manera se hizo con el consenso con todas las organizaciones de productores de café y sobre la base de la situación coyuntural que teníamos de baja de la productividad por la afectación de la roya, ¿no? Entonces se hicieron viveros comunitarios y de organización y particulares, en fin, todos los sectores participamos en ese proceso para producir planta certificada y, y insumos con proveedores que garantizaban productos de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Con el cambio de gobierno, se quitó esa facultad de que los productores a través de su organización propusieran los programas y se planteó un programa, como dice Fernando, que básicamente de producción no tiene nada, más bien es solo de bienestar, pues, ¿no? Y bienestar entre comillas, porque digamos de alguna manera 5,000 pesos no resuelven la vida de ningún productor, ni mucho menos de su familia, pues, ¿no? Y mucho menos son recursos que puedan ser aplicables al campo si no tienen una supervisión adecuada. Entonces, viene una serie de circunstancias que se dan ahora con producción para el bienestar café, ¿no?
nosotros planteamos que tenía que seguir siendo un programa de fomento a la productividad y no un programa asistencialista, un programa que pudiera ser que pudiera entregar solamente recursos y fomentar el consumo, pues, ¿no? Si bien es cierto, se reactiva la circulación monetaria en las comunidades, pues por otro lado también la parte de apoyo se vuelve gasto en lugar de inversión, porque simple y sencillamente se acaba con, se va mermando la parte productiva. Y podemos volver a tener problemas, digo, en el caso 2019, planteamos, como decía, que se rescatara la parte productiva y que hubiera la comprobación de que efectivamente los recursos se aplicaban en campo, ya fuera a través de la asistencia técnica, ya a través de los proveedores registrados en la SADER, en fin, a través de los mecanismos que pudieran hacer factible que se comprobara que efectivamente se estaban aplicando en campo. Privilegió la idea de Manuel García, o Manuel, no sé cómo se llama ese señor, que es el coordinador de los programas para el bienestar, de que los Gabriel García, perdón, de que los recursos son directamente al productor, que pueden hacer lo que quieran con los recursos. Y ya tuvimos en esta cosecha pasada un repunte de la roya, una baja en la productividad, una baja en la cuestión de la aplicación de insumos de nutrición, y que si eso persiste en el 2020-21 y en los subsecuentes años, pues vamos a tener un problema más, vamos a regresar otra vez al problema que tuvimos con el tema de la roya, ¿no? Y bueno, lo vemos, dijimos, sembramos plantas tolerantes o resistentes a roya, por eso el comentario que hacía hace un momento contigo, Juan, tenemos que rompió la roya resistencia de plantas que incluso nuestro variedad estrella, el azteca de oro, pues, ¿no? Ya venía dando golpes en el Empira, ya venía dando golpes en el Costa Rica 95, y ahora tenemos también incluso parcelas de azteca de la variedad mexicana que fueron afectadas por la roya. Entonces, esa es la situación. Y si ahora nos vamos al tema de la producción de café y el COVID, pues el programa está siendo un verdadero desastre. Primero, porque acordamos con el gobierno, con la Secretaría, con la SADER, de que se nos iba a entregar la programación de la entrega de los recursos, pues, ¿no? ¿Con qué objetivo? No con que nosotros supiéramos a quién se le dan los recursos, nos lo podrían haber dado simplemente la comunidad fulana de tal el sábado, la comunidad fulana de tal el domingo, la siguiente tal, ¿no? Entonces, por comunidades de tal suerte que se pudiera hacer que la llegada de los productores a los bancos no fuera de forma masiva, como está sucediendo ahorita en este momento, y que puede generar contagios de COVID que no desearíamos, y mucho menos que esto se tradujera en muertes, pues, ¿no? Y si a eso le agregamos el asunto de los productores que no saben que ya se les depositó, y los que ven que otros van y se aglomeran en los bancos y en las zonas donde pueden cobrar recursos, pues hacemos más grave el asunto. O sea, un asunto más importante también es que se dijo, las organizaciones y las empresas les cortan, les mochan a los productores. Quiero comentarle que por lo menos en promedio 1,000 pesos le está descontando el banco por manejo de cuenta a los productores. O sea que se le está entregando de entre 3,900 y 4,100 pesos a los productores. En promedio estamos hablando de 1,000. Estamos hablando de 80,000 productores de Bancomer, que en números redondos serían 80 millones de pesos. Entonces, eso es que los productores reciban completos los recursos, pues yo creo que no. Entonces, todo este círculo de circunstancias son las que ahora suceden en torno a los programas de café. Perfecto. Bueno, pues
sí toda una problemática, ¿verdad?, que existe actualmente en el café y con esto del coronavirus. También el COVID-19 también es otro problema que se suma a la problemática del café, cafetalera. Los programas, una pregunta, Fernando y Javier, ¿los programas del café están parados actualmente o se les está dando seguimiento? Ya nos Bueno, comentaron. del primer comentario que hicimos y lo que dice Javier, una primera conclusión es que deberíamos tener un mecanismo unificado para manejar los programas para el café. Si una parte lleva bienestar, otra parte un área de saber, otra parte otra área de saber, se complica mucho. Yo digo que es muy importante trabajar a futuro en cómo lograr es un organismo que centralice el manejo de los programas de apoyo a los productores. En segundo lugar, se necesita un padrón adecuado. Por ejemplo, se ha manejado el padrón de Acerca, llegó a 520,000 productores. Subicafé volvió a levantar un padrón. Y ahora cuando entra el nuevo gobierno y el programa de apoyo a la producción para el bienestar, decían que no importaba los padrones anteriores, tenían que volver a levantar un nuevo padrón. Los productores tuvieron que entregar otra vez documentación, los datos de georreferenciar su terreno. Entonces ahí tenemos un problema. Si no tenemos un padrón, es difícil aplicar los programas. Bueno, ahí está el caso. El año pasado había 250,000 posibles beneficiarios y nada más se atendió 152,000 porque no nos pasaron a tiempo digamos, las exclusiones que se hicieron de más de 70,000 productores porque les faltaba la CUR o les faltaba lo del domicilio, que se pudo haber hecho, se retrasó. Entonces este año se habla que se tiene el mismo universo de beneficiarios a atender de los 5,000 pesos, 250,000, pero lo que se tiene es de 152,000. Lo que nos informan de SADER es que durante abril y mayo se va a dispersar lo de 152,000 productores y que ya la mayoría de ese recurso se entregó. Aquí hay un caso, lo que dice Javier, que casi 80,000 que recibieron a través de Bancomer, pero resulta que les cobraron comisiones hasta por 1,000 pesos, ¿no? Pero ya estamos a fines de mayo y debíamos haber visto desde febrero el padrón pendiente para completar los 250,000. De SADER quedaron de darnos los datos de la exclusión de los 70,000 productores y pues no nos los han entregado, ¿no? Entonces, solo faltaban algunos detalles que era bueno que se hubieran completado para que esos productores recibieran el apoyo en junio, julio. Entonces, pues tenemos ese retraso, ¿no? Que me parece que es grave, ¿no? Y el otro programa que estamos platicando hay un planteamiento del sector productor de un crédito de 10,000 pesos por hectárea para una fertilización y labores culturales y algunas otras actividades, pero en condiciones especiales, ¿no? Dada la cuestión del COVID-19, además considerando que ya la SADER, Producción para el Bienestar, tiene los datos de los productores y la MECAFE, el FIRCAFE también tiene datos de los productores, incluso de cuentas, datos de figuras jurídicas. Y bueno, está habiendo pláticas con la financiera y con FIRA, pero ahí nos encontramos otra vez a problemas. O sea, la estructura de financiera y del FIRA estaba en función del esquema anterior de financiamiento que se había pactado con las grandes empresas compradoras de café, que implicaba agricultura de contrato, cobertura de precios, seguro agrícola, un paquete tecnológico de alta productividad, registro de proveedores. O sea, eso no era posible que pues, pudieran acceder los pequeños productores a esos créditos, más en tales circunstancias.
bueno, ya entendemos que de varias reuniones han aceptado quitar estas restricciones. Estamos en la fase de definir básicamente con la financiera ese esquema de créditos. Entonces, nuestra opinión es que hubo buenas floraciones de café. Ha habido lluvias. Entonces, además de los 5,000 pesos que se darían a los productores, 150,000 y la posibilidad de llegar a 250,000, entrar ese crédito de 10,000 pesos de tal manera que los productores pudieran hacer pues, las labores culturales, principalmente la fertilización. Ahora, aquí viene otra confusión tremenda. Yo la verdad vi los datos ayer de Luzda y la verdad nunca había visto datos tan malos sobre la situación de México, ¿no? Hay que saber, dice que las hectáreas bajaron de 700 a 600,000 para esta próxima cosecha, que se rehabilitaron 150,000 hectáreas el año pasado y ahora 150,000. La producción la bajaron de 4.45 millones de sacos a 3.7, pero la robusta la suben de 200 a 550. O sea, se baja 1.2 millones de sacos la producción de café arábigo. Yo la verdad es que digo, ¿qué desorden hay en México? O sea, ¿quiénes fueron los de la SADER que dieron esa información? El informe de Luzda es el que más impacto tiene a nivel mundial y pues somos del hazmerreír del mundo cafetalero. Ya estamos igual como Colombia con las fucking news, ¿no? Entonces ahí hay una baja. O sea, se decía que veníamos creciendo de 2.3 a 4.5 iba a llegar en la cosecha pasada y ahora resulta que no, que se cayó la producción. Ahí la pregunta es, ¿por qué SADER está manejando de manera unilateral esos datos? ¿Quieren demostrar que se cayó la producción de arábigos? Además dice ahí que el gobierno está promoviendo la producción de café robusta. Entonces, concluyo, de veras, es un desorden, ¿no? El sector productor ha hecho un esfuerzo de tener una sola comisión nacional que sea lo más representativa posible y está Sistema Producto Café Nacional Estatal, está Conopro Café, está CENO, la Unión de Productores de Café, CNC. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué están esos representantes, no? Pues es lo que hay, ¿no? Muchos quisieran estar, ¿no? Pero al final hay un esquema de representación. O sea, hacemos un esfuerzo de ponernos de acuerdo, hacer propuestas unificadas al gobierno y enfrente lo que tenemos es una gran dispersión de instituciones, ¿no? El financiamiento hay que verlo con FIRA y financiera, asistencia técnica hay que verlo con una parte de SADER, producción para el bienestar con una parte del SADER, pero el que decide es otro grupo de coordinación de programas sociales y Sembrando Vida pues lo lleva bienestar social. Entonces, pues los productores ahí están trabajando en el campo. La verdad que eso es una ventaja porque la mayoría de la producción es familiar, la gente va a trabajar al campo, no hay aglomeraciones. Entonces la coyuntura de crisis económica, de problemas posibles de alimentos, era importante que el Estado, el gobierno, actuaran de manera más ágil, más eficaz y en coordinación con el sector productor. Por ejemplo, me llama la atención que el secretario de Agricultura cada rato se reúne con el Consejo Nacional Agropecuario, como si ese representara al campo. Bueno, ¿y por qué no se reúnen con los sistemas productos, las organizaciones gremiales y se pactan en más detalle esas políticas, ¿no? Yo digo que entonces lo más grave en México, además de la recesión económica, el COVID, es el desorden que hay, ¿no? Institucional y la falta de una coordinación adecuada entre el sector productor y el gobierno, ¿no? Así es. No, definitivamente no he tenido la oportunidad de analizar estos datos que dices de agricultura. Se esperaban desde hace un rato la información. De alguna manera, más o menos hemos entendido a través de tantos años la mecánica que utilizan para
recabar toda la información. Y vamos, con todo respeto, ¿no? También nunca le dan sacan una información, la OIC tiene otra, las otras agencias informativas de producción mundial también tienen otra, y ni una coincide con ninguna, ¿no? Ni siquiera las de SADER o SAGARPA en aquel entonces, vamos, no coincide nada, ¿no? Entonces, yo creo que no es nada nuevo, pero sí es una llamada de atención al Departamento de Agricultura, ¿verdad? De Estados Unidos, para que, pues por lo menos en México, suceda este tipo de situaciones. Hemos visto, Fernando, y toda la gente que nos escucha y nos ve, hemos visto que a través de un tiempo para acá, algunos años, ¿verdad? Precisamente, y lo hemos platicado en algunas ocasiones en Cafés de México, de que lo que es la información la información de esta agencia, ¿no? En particular, el Departamento de Agricultura, que Cafés de México muchos años nos dieron la facilidad de publicar también la versión en español, ¿verdad? Para conocimiento de los productores y de nuestros productores y nuestros lectores de Cafés de México, pero también lo dejamos de hacer precisamente por eso, ¿no? Porque veíamos y sentimos que tanto la OIC de un tiempo para acá y el USDA, pues obedecen a informaciones que no son fidedignas, y con todo el respeto que me merecen, son grandes instituciones, pero que también son grandes instituciones manipuladoras del mercado, de los mercados, no nada más del mercado de café, de los mercados. Y eso pues es la observación que hemos tenido desde que Cafés de México funciona, 35 años de observación, y podemos hacer un análisis de todos sus proyectos Pero, Juan, es que ahora yo he visto por décadas el informe de Luz, ahora es el peor que he visto el peor. En mucho tiempo, o sea, o en toda la historia que los he visto, Exacto. de datos contradictorios y de opiniones que le dieron por los informantes que ahí aparecen, ¿no? Claro. Bueno, pues a lo mejor nos obligaría a llamar a la gente del Departamento de Agricultura que está aquí en México, que espero que esté todavía este señor Hernández, que es el encargado de recabar la información. Yo creo que sería bueno invitarlo a una charla también y que nos pueda comentar ese tipo de dónde viene ese tipo de información. Para mí es muy importante, pues más que nada que la gente sepa, ¿no? De dónde viene la información, las fuentes. Porque como dice este señor, yo tengo otros datos, ¿no? O sea, tenemos otros datos aquí. ¿Y quién mejor que los productores, que organizaciones como ustedes, que manejan una gran cantidad de productores y volumen de café también, y que en sus regiones, como es a nivel nacional, estas organizaciones, pues conocen perfectamente la productividad de cada región y la producción de cada región, cómo viene la cosecha, ya desde la floración, todo. En fin, yo considero que también es una manipulación en cuanto a la depreciación de la arábica, ¿verdad? Que se ha estado buscando también por razones de mercado. Y este es un golpe que le dan a México, con estos datos que me dices, pero vamos a checarlo, lo vamos a verificar. Y de alguna manera, bueno, pues eso también hace que pues el productor pierda la confianza en el producto que tiene. Ayer, como le decía a Javier, hicimos una charla con el doctor Samarripa, y nos indicaba precisamente el daño de la roya que ha causado a las nuevas variedades, y definitivamente el de estar trabajando, no de ahora, sino de estar trabajando siempre en un laboratorio donde se estén manejando nuevas variedades que sean resistentes a la roya y a otras plagas que también nos afectan, como la broca. Y bueno, Javier, ¿qué nos comentas al respecto de este comentario
de Fernando, ¿verdad? Muy interesante. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? Bueno, eso ya, digamos, de alguna manera lo hemos comentado, estamos de acuerdo en el planteamiento. De hecho, yo más que otro dentro del grupo que conformamos, Fernando es uno de los que se ha preocupado más por tener bien claro el panorama internacional. Por supuesto que hay propuestas interesantes de parte de algunos países para resolver temas de baja de precios y otras cosas, pero en lo fundamental es importante que México tenga una sola directriz en términos de la gobernanza de la cafeticultura, porque, o sea, los datos no son congruentes, pues, no siempre tenemos dificultades, como que hacemos trajes a la medida, depende de quién nos pida la información, pues, ¿no? Y eso, pues, no nos ayuda, o sea, no da seriedad en la presencia de México, del café de México en el mercado internacional. Entonces, yo creo que son dos cosas importantes para tener programas públicos acordes con la situación de la cafeticultura en México. Y un tema tiene que ser fundamentalmente, pues, el asunto de la gobernanza de la cafeticultura a través de un organismo público, sea privado, sea descentralizado, sea lo que sea, pero que sea la voz única de la cafeticultura en México, pues, ¿no? Y que asimismo tenga las facultades necesarias y suficientes, o sea, la capacidad jurídica y operativa para atender todos los temas de la cafeticultura. Por otro lado, el otro punto es la cuestión de, pues, dice Fernando, un padrón, yo digo una plataforma dinámica donde podamos tener todos los datos de la cafeticultura, o sea, desde la cuestión del padrón de productores hasta la trazabilidad de la cafeticultura en general, o sea, y eso lo podemos hacer, con las nuevas tecnologías existentes, si podemos saber dónde hay una plantación de estupefacientes, ¿por qué no podemos saber dónde hay una de café? Pues, ¿no? O sea, yo creo que estamos desaprovechando la tecnología que tiene nuestro ejército, pues, ¿no? Entonces, mejor le pidamos al ejército que nos haga el padrón de cafetaleros, y creo que nos lo haría más completo con todo, hasta cuántas plantas tiene cada productor, pues, ¿no? Entonces, si nos estamos desgastando en bases de datos que única y exclusivamente, pues, son modificadas al arbitrio de quién sabe quién, pues, ¿no? Entonces, creo que yo planteo esas dos cosas que son importantes y que le podrían dar orden. Si tienes gobernanza y tienes un padrón de productores confiable, puedes planear perfectamente el tema de la cafeticultura. Y tiene que ser planeado, pues, en función de las características de la producción del café en México. O sea, no podemos andar copiando modelos o copiando historias que no se ajustan a la realidad de México, pues, ¿no? Entonces, creo que ahí esa es la otra parte que estamos, tampoco, digo, perdón por brincarme, pero tampoco se trata de inventar. Un tema como, por ejemplo, producción para el bienestar o sembrando vida. O sea, si no conoces la historia, si no conoces el proceso, si no conoces los mecanismos que han hecho que existan más de 200 años de cafeticultura en México, no te atrevas a proponer algo que sabes que no está en los parámetros de entendimiento o concepción de la forma de producir de la gente cafetalera de México. Yo creo que eso es importante. Sí, definitivamente. México trae una trayectoria Lo digo por esto, por ejemplo. Miren, lo he dicho varias veces. Costa Rica aprovecha mejor que nosotros, que ellos, el café bajo sombra. Ellos tienen una calidad, una certificación, un proceso, ¿sí? Y nosotros tenemos 95% café bajo sombra.
ellos tienen menos de 50, ¿y por qué ellos venden a 220 y nosotros a 110 menos quién sabe qué, menos quién sabe cuánto, ¿no? Entonces, si esa es nuestra característica, ¿por qué no tenemos un programa, por qué no tenemos una política pública interna que permita que se pueda certificar? Y le decía yo al secretario de Semarnat, diga, pues hace falta el sello Café de México que tenga esas características, ¿no? O sea, hace falta la norma ecológica mexicana del café, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿y por qué no la tenemos? Bueno, porque no se les ocurre que esa es la característica de la cafeticultura mexicana que tenemos. No se dan cuenta que hay árboles de sombra y que tenemos 95% del parque cafetalero arbolado. Entonces, pues si no salen al campo, no se van a enterar de todas esas cuestiones, ¿no? Sí, definitivamente México tiene toda una infraestructura natural, ¿verdad? O sea, porque también hay que hablar de la planeación de cultivos y en este caso el café bajo sombra es el que le da el nombre al café de México desde siempre, le da la calidad también de su café, el trato, la infraestructura de beneficiado también es una estructura muy poderosa comparada con otros países, ¿no? que recientemente han tratado de llegar a ese punto de infraestructura de beneficiado, tanto de beneficiar el húmedo, ¿verdad? Como los lavados, los naturales, que son de otra calidad, pero también son cotizados en el mercado. Sin embargo, nuestros cafés característicos de México son los lavados y bajo sombra, ¿no? Y eso le da la calidad que, bueno, ahora también en ese sentido ha habido muchos cambios y conceptos de calidad, ¿no? Entonces, ahí es otro punto de discusión, ¿no? ¿A qué le llamamos calidad, a especialidad? Y bueno, pues cuando yo pruebo esos cafés que llaman, ahora que han salido de moda, pues la verdad nada que ver. Yo prefiero mi café lavado, bajo sombra y que Dios los bendiga a los demás, no les vaya a hacer daño en algún momento, ¿verdad? También el café. Pero muy interesante el aspecto de las estadísticas. Siempre lo hemos dicho, entre más cercano sea la información a la realidad, pues mejor va a ser el remedio, ¿verdad? Y se va a aplicar un remedio adecuado. Sí, Recuerdo, comento, Juan, si sí, quieres comento otra cuestión esta de la estadística. dime, Mira, en el 2016, Euromonitor y con recursos de Zagarpa hizo una encuesta, ¿no? exacto. Y era 2.84 millones de sacos y estaba creciendo, 4%, 4.5%. Y yo recuerdo que decía, porque me gusta anotar bien las cifras, que el 54% era de café soluble y estaba descendiendo. Para esta fecha debería ser pues casi 50% soluble y 50% está molido. Bueno, el USDA, con información que le pasa, bueno, dice que el 60 al 65% es de soluble y saca que el consumo del 2019-20 de 2.6 millones de sacos y 1.7, recuerdo, es de soluble. Bueno, yo entiendo que ahí hay un interés pues de cegar el asunto de que pues, el soluble está en auge, ¿no? Y se necesita más café robusta. Y yo no sé por qué el USDA, pues, si son profesionales, no checa bien esos datos, ¿no? Claro. Pero si el gobierno elaboró una misma encuesta, ¿por qué no señala cuando menos esa encuesta, no? Que ellos financiaron. Entonces regresamos a lo mismo. El problema es la política pública, o sea, empezamos con eso, ¿no? La política pública, o sea, el año pasado hicimos creo como 4 manifestaciones, ¿no? A nivel nacional, nos reunimos con los secretarios, este año nos volvimos a reunir, se formó un grupo intersectorial o interinstitucional, nos reunimos con SADER, con Bienestar, con Semarnat, con Economía, e insisto, hacemos un esfuerzo de ponernos de acuerdo. Claro. Sí conocemos de café, sí tenemos experiencia y representatividad. Yo creo que el sector hace un esfuerzo de tener planteamientos,
Pero insisto, enfrentamos la dispersión. Yo digo que tenemos dos grandes problemas. La dispersión gubernamental, que está ahí involucrada en muchos intereses, y el gran peso que tienen las empresas industriales y comercializadoras. Eso no existe ni en Costa Rica, ni en, ni en Brasil, ni en Colombia, que esas grandes empresas estén tratando de influir en las políticas cafetaleras, ¿no? Ujú. Entonces, mientras no tengamos algún arreglo institucional, pues desafortunadamente viene lo del COVID, viene la recesión y podemos terminar con muchos problemas, ¿no? Yo creo que el productor sí va a atender su finca, va a hacer un esfuerzo por hacerlas limpias, fertilizar, pero lo importante sería que se le haga llegar lo más pronto posible ese apoyo de los 5,000 pesos y el crédito de los 10,000 pesos, que para medianos y grandes productores son cantidades pequeñas, pero para el pequeño productor ahorita es importante. Yo digo que hay que sostener la producción. Si se nos cae la producción otra vez, en estas condiciones que la gente no puede ya migrar a las ciudades, a Estados Unidos no puede entrar. Yo recuerdo la crisis del 2002, 2004, ¿no? Pues se fue a Estados Unidos muchos, se fueron a la ciudad, ahorita no pueden salir ni de sus pueblos. Claro. Pero sí pueden ir a sus cafetales y trabajar en sus cafetales. Claro. Pues hay que insistirle al gobierno que actúe rápido. Bueno, aquí, pues eso, con Javier y los demás compañeros de la comisión insistimos, tiene el gobierno que actuar rápido y aceptar nuestras propuestas. Hay que sostener la producción, ¿no? Claro. Sí, definitivamente, ni para dónde correr, ¿no? Ahorita ni para dónde irse, está peor la situación, no los dejan ni entrar. Es el momento de poder dedicarnos al campo, a nuestro trabajo, a lo que sabemos hacer, a la producción de café en este caso, dedicarnos como siempre se ha hecho, tras generaciones. Definitivamente, repito, por un lado las estadísticas, quién las da, quién las proporciona, quién es el departamento encargado de conectar también la información y cómo es el mecanismo de obtener toda esa información en el campo y cómo se aplica también. Yo recuerdo que para hacer el primer, bueno, recuerdo un padrón del Instituto Mexicano del Café que era de 498,000 productores, algo así. No, 282,000. 282,000, exactamente. Ya después se hizo uno que fue de 400. Sí, el inicial quiso Acerca en el 2002. 2002, exactamente. Sí. Pero bueno, estaba ya ahí la información adecuada, cuál era nuestro universo, cuántas hectáreas estaban produciendo café, qué tipo de café, inclusive se llegó hasta contar las matas de café que había en cada parcela y todo esto. Entonces, tener toda esa información se pudo aplicar en los 2000, precisamente 2001, 2002, 2003, precisamente para que pudiéramos tener ahora sí que los remedios, cómo íbamos a enfrentar esa problemática del café. El no tener la información verídica, pues ¿qué hace? Pues que demos tumbos y estemos pensando en situaciones como fue la Roya en un momento dado, que desde el 2012 estaba ya en Centroamérica y nosotros pensábamos que no iba a llegar acá a México, no se tomaron las medidas adecuadas. Ya cuando llegó ya no sabíamos ni para dónde ni cómo, ¿verdad? La falta de semilla, la falta de un banco genético de café, también no había nada. Tuvimos que hacer las cosas con mucha prisa y con muchos errores también. Entonces yo creo que también eso es lo que debemos de planear, que se hagan, tener ese tipo de instrumentos permanentes. Tuvimos DR43. Ese, ¿verdad? También DR43, la quiebra total de los cafetaleros, pero en fin. Como decía, ese instrumento
que maneje esas estadísticas que se ha hablado desde, recuerdo, 2001, por ahí también, un diputado que hizo una propuesta de la formación de un instituto o un consejo, lo que sea, pero que se dedique al café y que esté adecuadamente conformado con ese tipo de instrumentos de investigación, instrumentos inclusive de comercialización, ¿verdad? Pero también le da miedo a los comercializadores, ¿no? Que tener ese tipo de competidores en un momento dado. Pero seguramente ese tipo de instituciones son las que nos hacen falta, son las que vamos a sacar adelante en un momento dado a la cafeticultura mexicana. ¿Qué podemos decir? Hay que trabajar mucho, hay que seguir adelante informando a los productores. Yo por mi parte hago una invitación precisamente para que ustedes estas charlas, estas pláticas que se pueden grabar y se pueden mandar a toda nuestra comunidad, también las difundan en sus organizaciones, ¿verdad? Para que vayamos enriqueciendo un medio informativo adecuado y sin ningún interés. Cafés de México lleva 35 años hablando de café. Nacimos en un momento donde poca gente era la que manejaba este negocio, donde el productor, el pequeño productor sobre todo, vivía en condiciones muy deplorables. Para que digamos que viven en condiciones muy deplorables y vemos a los productores ahora cómo viven, es que cómo estarían entonces. Entonces yo creo que es un medio que